Amaya Pinacho, Amaya Hiagua, Yucalirua, Arijuna Calirua. Estoy aquí saludándoles en sintonía con Wayunaiki para el mundo. Antes de entrar en materia, quiero saludar muy especialmente a todas esas personas que han decidido suscribirse a nuestro canal. Hasta el momento tenemos 65 suscriptores en nuestro canal de YouTube y 155 personas le han dado me gusta a nuestra página de Facebook. Nacho, ¿y entonces qué nos tienes para hoy? Yo aquí ya te cuento que estoy muy juiciosa con mi cuaderno, mi lápiz y por supuesto mis gafas para verte mejor. ¿Qué nos tienes para hoy? Las vocales en la lengua wayú. Es importante aclarar que estas vocales son un referente para escribir y poder entender las lecciones, aunque la lengua nuestra por lo general es oral, se transmite de generación en generación. Pero Sí, no, dicen que el Wayunaiki se escribe hace poco, ¿no? En la próxima clase quiero que traigas un ejemplo de las vocales aprendidas. A continuación te voy a mostrar cómo se pronuncian en cada una de las palabras que aparecen graficadas. Para la letra A vamos a usar Aner, también Arijuna. Para la letra E, Eka y también Eki. Eki. Para la letra I tenemos como ejemplo Ipa. También tenemos como ejemplo Ita. Para la letra O tenemos Ororo. Horroro es barriga. Horrorosa esa barriga que cogiste, Nacho, para el ejemplo. Ororo. Y también tenemos Onojo. Para la letra U tenemos Utia y también tenemos Uchi. En la sexta vocal, que es la vocal U, tenemos Yuha. Yuja, Nacho, en la próxima clase te muestro mi yuja. Yuja. Y por otro lado tenemos Purk. Espero que te sirva este ejemplo para la clase próxima. Bueno, Nacho, me pongo otra vez mis gafas para leer lo que yo tomé de nota. Dice Anner, me imagino que es rebaño de ovejos. Arijuna, bueno, es una palabra bastante conocida que significa que no es una persona que no es wayú. Eka, no sé qué significa. Eki, tampoco. Ipa, creo que es piedra. Ita, no lo sé. Horror, horrorosa barriga. Horror, barriga. Onojo, no sé qué significa. Utía, utía significa aguja. Uchi significa pájaro. Yuja significa huerto. Yo te voy a mostrar mi yuja cuando en el próximo video te voy a mostrar un pedacito de mi yuja. Y Puruk. Me imagino que es marrano por la foto, o cerdo, no sé. Bueno, Nacho, muchas gracias entonces por la clase de hoy y nos hablamos la próxima semana. A las personas que nos están siguiendo les pediría el favor que me ayuden, especialmente a las Wayunaiki hablantes, a hacer la tarea que me ha puesto Nacho, que es escribir y pronunciar una palabra en Wayunaiki que comience con las vocales que él me ha mencionado o que contenga las vocales que él me ha mencionado. Y bueno, no se olviden por favor para la próxima que aquí lo que hay es Wayunaiki para el mundo. Aún está allá. Chao. Bueno, yo creo que así estoy bien. Bueno, como dice mi amiga Leiki Uriana, la belleza ante todo. ¿Qué te pasa, Ignacio? Cuéntanos. Cuéntanos. ¿Qué ha pasado? Carmen, ¿cuáles son las vocales en Wayunaiki? Por explicar, no, está mal hecho.